Esquel Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva. Buenas tardes, amigos y amigas. Les saluda César Ulloa, coordinador de la Mesa de Convergencia. Nuestro saludo cordial a toda la audiencia que nos acompaña en sintonía de las redes sociales de Fundación Esquel y de la Mesa de Convergencia, por las cuales se transmite este foro digital. Me acompaña en la comoderación Araceli Calderón. Araceli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cecitar, qué gusto, buenas tardes. Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Qué gusto, qué grato poder estar nuevamente una tarde más compartiendo con ustedes iniciativas, ideas, propuestas para hacer de este país un mejor lugar para vivir. Qué gusto tener un panel de tanta valía, querido César, la tarde de hoy. Muchas gracias, Araceli. El Ecuador atraviesa uno de los peores momentos de su historia. En medio de la debacle provocada por esta pandemia global y por la crisis de la economía, tenemos la obligación de reconocer. La pandemia afecta con mayor intensidad a los más pobres y vulnerables de esta sociedad y ellos deben convertirse en la prioridad de todos. Dolorosamente, las denuncias sobre corrupción e impunidad han en importancia a las consecuencias devastadoras del coronavirus. Con este antecedente, el 18 de mayo, 40 social por la vida y por el Ecuador. Y es precisamente en esta ocasión que vamos a desarrollar de qué se trata esta propuesta, cuáles son los actores, quiénes van a intervenir. Nada más como a manera de antecedente, quisiera decir que el Pacto Social por la Vida y por el Ecuador contempla los siguientes aspectos: la conformación de una mesa nacional con mesas temáticas en los siguientes ámbitos: la recuperación de la economía y la preservación del trabajo, el cuidado de la salud y la constitución de un sistema nacional de salud, la educación para todos, la descentralización del Estado, la seguridad alimentaria y la economía agrícola campesina, el debate efectivo a la corrupción y a la impunidad con las reformas institucionales que lo hagan posible en el menor de los plazos, la preservación y conservación del ambiente desde una economía que no se agote en el extractivismo e inevitablemente el sistema de protección contra las violencias a niños, niñas, adolescentes y mujeres. En esta ocasión nos acompañan 3 coordinadores de las mesas temáticas y para dar inicio a este diálogo le doy la palabra al economista Boris Cornejo, que en su calidad de presidente ejecutivo de Fundación Esquel y quien coordina la mesa de la corrupción y la impunidad, nos va a hablar acerca del trabajo que está haciendo esta mesa dentro del contexto del Pacto Social. Buenas tardes, Boris. Muchísimas gracias. Te escuchamos. Gracias, César. Una aclaración. Yo soy presidente asesor en Esquel. El director ejecutivo es Humberto Salazar. A ver, en el marco de esta iniciativa de ver cómo es que llegamos a unos acuerdos nacionales, esto que se da en llamar un pacto social, hemos identificado algunos temas que en realidad afectan a la sociedad en su conjunto y la afectan de manera más contundente, más grave que incluso el propio COVID. Y me refiero en este caso al tema de la corrupción y al tema del imperio de la impunidad. Corrupción e impunidad que no son fenómenos nuevos en el país, que son de larga data y que están estrechamente vinculados a la forma de ser y hacer de los ecuatorianos.
no es un atributo exclusivamente de las empresas, de los funcionarios, de la política. Creo que es parte del paisaje nacional. Y entonces, en esta época de pandemia, de crisis, hemos visto con dolor, y en algunos casos con más que dolor, ¿no? Con furia, que se sigan robando la plata y que la gente se siga muriendo en las calles porque no tiene acceso a un sistema de salud o no tiene acceso ni siquiera a un servicio funerario. Y se roban la plata. Se han robado la plata en épocas de opulencia, cuando los precios del petróleo eran más de $100. Y se roban la plata ahora también en que la gente no tiene trabajo, se muere de hambre y se muere también porque no tiene acceso a un hospital. Entonces, uno de los elementos constitutivos de este pacto social es la lucha contra la corrupción y especialmente la lucha contra la impunidad. Hemos constituido esta mesa con distinguidos juristas, líderes cívicos de varias partes del Ecuador, no para inventar nada, sino para recoger propuestas que ya están en el tapete o para presionar porque se cumplan las leyes, para que se deje este sistema de impunidad que funciona en el país. Se hacen las leyes, se hace la trampa, los ricos con sus, los corruptos con sus fortunas en el exterior y los distintos actores políticos, sociales, etcétera, haciendo de las suyas. ¿Qué es lo que está planteando esta mesa que tiene una integración plural? Es presionar por unas pocas medidas, pero que sean efectivas. Y este es un aporte que hacen distintas personalidades, conocedores del tema y también organizaciones sociales interesadas en la problemática. Hemos hecho una invitación a que sea parte de esta mesa a la Comisión Nacional Anticorrupción por el rol que han tenido, por la valiente actuación que juegan, pero también la hemos hecho ciudadanos y organizaciones en nuestro legítimo derecho y deber de combatir ese flagelo que en mi opinión es peor que la pandemia del COVID. ¿Cuáles son las ideas fundamentales que estamos proponiendo? Estamos proponiendo que no haya ninguna forma de disminución de penas y que se aplique en el mayor vigor de la ley, con la máxima pena, las sentencias en casos de corrupción. Y no solamente casos de corrupción en esta época de pandemia, sino en general en la sociedad ecuatoriana. Basta de que no se respeten, basta de que se negocien la aplicación de las leyes. Segundo, queremos presionar. Y dentro de esto hay gente que está proponiendo que los sancionados por los jueces, a base de sus procesos, atendiendo los debidos, los derechos que tiene la población, a la gente a defenderse en justicia, si es que son sancionados, que se les mande a las cárceles de mayor seguridad. No puede ser posible que además de robarse el dinero del pueblo, tengan cárceles de primera clase. Segundo, queremos recuperar la propuesta que se hizo ya al Congreso hace varios años sobre la ley de extinción del dominio. Pero esa ley tiene que tener vinculaciones con las conexiones internacionales de lavado de activos. No solamente es un tema de aprobar esa ley, sino de meterse dentro de un sistema internacional que permita recuperar lo que se han robado. Estamos hablando también de un sistema de protección a personas que denuncien. Mucha gente sabe que se están robando, pero tiene miedo de denunciar porque pueden ser involucrados como parte de los procesos. Entonces, eso no es lo correcto.
Recordarle a los ecuatorianos que en febrero del 2018, en una consulta popular que hicimos, votamos mayoritariamente por algo que se llamó la muerte civil. Y eso significaba que quienes hayan sido acusados y sentenciados por casos de corrupción no puedan tener cargos públicos y peor ser candidatos a cualquier elección popular. Hay otras decisiones hay otras propuestas que las están manejando los equipos profesionales que integran esta mesa, que ojalá se incorporen a este diálogo para que más adelante puedan ellos intervenir. En definitiva, son 4 o 5 cosas. Hay un par de cosas que estoy omitiendo y que las quiero mencionar. Hace un largo tiempo ya la Comisión Nacional Anticorrupción habló de un sistema nacional de lucha contra la corrupción y la impunidad. Eso quedó en el tapete, se dio 20 veces la vuelta por distintos foros, instancias y nunca se aprobó nada. Esa es una propuesta que está y que hay ahora que presionarla para que salga. Y finalmente, meternos a fondo en el tema de la contratación pública. Ahí es donde está el billete, ahí es donde está el lleve, ahí es donde se negocian votos a cambio del manejo de hospitales y eso no puede ser. Eso quiero informar hasta ahora. Gracias, César. Muchísimas gracias, Boris, por tu intervención. Uno de los aspectos que el Pacto Social por la Vida y por el Ecuador toma como algo relevante y que no puede dejar de ser discutido es la descentralización, la relación entre los gobiernos locales y el gobierno central. Y la pandemia ha puesto en discusión una vez más este tipo de situaciones anómalas que tiene la administración del Estado en cuanto a las relaciones de características. Para el efecto y para darnos unas luces sobre cómo se va a plantear esta dimensión de la descentralización en una mesa, contamos con Juanita Versosa, es docente investigadora en la ciudad de Cuenca y además es coordinadora de la mesa de convergencia de la misma ciudad. Juanita, buenas tardes, muchas gracias por la participación. Juanita, tenemos que activar el micrófono, parece que ahí sucedió algo. Perdón. Bueno, muy buenas tardes, qué gusto saludarles, César, Araceli. Realmente es un gusto el poder estar hoy tarde con ustedes, de igual manera a los ciudadanos, ciudadanas que nos acompañan a través de los diferentes medios digitales. Es un gusto también poder dialogar y compartir este espacio con Boris y con Rafael para tratar un tema relevante que nos une como país, que es un pacto social. Y creo que ese pacto social nos permite como ecuatorianos y como ecuatorianas debatir temas sensibles para nuestro país y quizás de alguna manera poner de manifiesto aquellas preocupaciones, sentires, malestares y que quizás como Boris lo expresaba y decía, hasta iras de indignación por cosas que están pasando en nuestro país y que esperemos que la pandemia, la situación que estamos viviendo en el marco del COVID, nos lleve a reflexionar como sociedad para replantearnos y repensarnos en nuestro vivir, en nuestro quehacer, en nuestra manera de relacionarnos, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, a nivel planetario y nuestra relación, no solo como personas, sino también con nuestro entorno. En ese contexto, la dinámica sobre centralismo, sobre descentralización, es un debate realmente antiguo. A ratos me parece que también hasta agotado ese modelo que tiene que ver con un centralismo excesivo que impide que el territorio, porque es muchas veces así como se denomina aquello que está fuera de la capital o fuera de Quito, en donde se concentran los poderes del Ejecutivo, se denomina, es decir, cuál es la dinámica local, cuál es la dinámica territorial. Cuando miramos nuestra Constitución en el artículo 3 de los deberes primordiales del Estado, reza de la siguiente manera: promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. Eso está colocado como uno de los deberes del Estado. Pero cuando hacemos una mirada real al territorio, cuando hacemos una mirada de qué es lo que está pasando en los diferentes cantones, provincias y parroquias, ese modelo no ha llegado a ejecutarse en un deber ser.
¿Y por qué no ha llegado a ejecutarse? Porque lamentablemente el enfoque de descentralización ha sido reducido al tema del presupuesto, al tema de la plata. Entonces, en la medida que se nos asignan recursos, en la medida de que existe la posibilidad de acceder o no a ellos, se concreta o no la descentralización. Y la discusión va más allá de eso. Si nosotros miramos el contexto que hemos vivido ahora en la pandemia y miramos a las diferentes ciudades del país, a los diferentes territorios, la realidad no ha versado solamente si hay recursos o no, sino cómo el gobierno local, el de cercanía, está dinamizando procesos. Cuando hablamos de cómo se garantiza el alimento para la ciudadanía, las juntas parroquiales juegan un rol fundamental en dinamizar la soberanía alimentaria y que en la Constitución está colocado que es una competencia de los gobiernos regionales que nunca se concretaron. Eso quiere decir que en el marco de aquellas necesidades colocadas como ejes centrales en el marco de la pandemia, como soberanía alimentaria, tiene que repensarse cómo se trabaja desde el territorio, cómo se trabaja el tema de salud. Salud no puede estar solo concentrada desde una mirada nacional, sino también desde una mirada local, la cercanía, el proceso que se lleva, cómo va a ser los procesos de trabajo directo con la población. Y eso ligado también con todo lo que tiene que ver con educación. Entonces, esos pilares centrales mirados desde el gobierno local, desde el gobierno provincial, parroquial y cantonal, juegan un rol. Eso, ¿cómo se armoniza con la dinámica nacional? Esa es la discusión de fondo cuando hablamos de descentralización. Y eso no significa replicar o plantear un nuevo modelo, porque caemos nuevamente en una discusión solamente tecnocrática, en la que quiere decir que aquello que no está normado, regulado o colocado en uno u otro formato no es posible hacer. Y ahora estamos mirando que cuando los problemas se dan, las situaciones se han dado, el hermanamiento entre procesos, entre actores, lo público, lo privado, está jugando dinámicas distintas en las diferentes ciudades del país. Y eso ha armonizado procesos que juegan, dinamizan, mueven y cambian la realidad. Entonces, en esta mesa que busca debatir el tema de la descentralización, ligada sí también a un modelo de desarrollo local, que muchas veces genera también discusión el tema de cuál es la mirada de desarrollo, pero a la final es esta cercanía desde lo local a la dinámica. Y quizás ahí también anclando a la discusión que plantea Boris, el tema de la corrupción también tiene que ver cuán lejano está el gobierno del control ciudadano. El control ciudadano se hace distinto, se hace lejano, se hace ausente porque este rato la mayoría del poder está concentrado en el Ejecutivo y por lo tanto concentrado en el centro. En cambio, si eso se suelta, se abre, se desconcentra, el poder de la ciudadanía puede ejercerse en el ejercicio de lo que pasa en su ciudad y en su parroquia. Pero hablar de descentralización no solo significa qué pasa con el gobierno nacional. El modelo se ha replicado y genera las mismas incidencias en el territorio. Es decir, también hay una centralidad cuando hablamos del cantón hacia las parroquias. Y también hay una centralidad desde las ciudades que terminan siendo capitales versus las ciudades que tienen otras dinámicas económicas dentro de la misma provincia. Entonces, las reflexiones, hacer propuestas desde esta mesa que debate el tema de la descentralización, me parece que abren un proceso muy interesante y con los actores que han venido formando parte de este espacio y a los cuales estamos consolidando su participación justamente desde el momento en que se lanzó lo del pacto social, es una mirada territorial, una mirada de diferentes ciudades, de diferentes actores, de diferentes visiones, de hombres, de mujeres, de personas que han estado en el ejercicio, muchas veces de lo público, que han jugado un proceso en la construcción de propuestas de un sistema o de un modelo de trabajo para el país, en la perspectiva de replantear cuáles son esos desafíos que asume ahora el territorio, no pensado desde lo geográfico, no pensado únicamente desde lo físico, sino pensado desde ese entramado de relaciones que mueven una dinámica para consolidar aquello que es una de las aristas fundamentales de nuestro pacto social, que es un pacto por la vida. Es decir, ese enfoque por la vida, por los derechos, por sostener una dinámica distinta, un relacionamiento entre ecuatorianos y ecuatorianas, un consolidar una visión
como país que nos mueve diferente, es lo que se pondrá en debate en este espacio, en la mesa que debate la descentralización y el rol de los gobiernos locales, que va más allá de decir cuál es el color del semáforo que debe venir para cada semana, sino cómo se garantiza la vida y se dinamiza lo local en el marco de la realidad tan compleja que vivimos en nuestro país y a nivel planetario. Muchísimas gracias, Juanita, por tu intervención. Yo quiero darle la palabra a Rafael Guerrero, quien coordina la Mesa de Economía Agrícola Campesina desde la costa y que también ha aglutinado a varios actores muy importantes de las distintas regiones, como es la Sierra y la Amazonía, porque el Pacto Social por la Vida y por el Ecuador tiene dentro de sus prioridades la discusión de este sector, que además en la pandemia no ha dejado de operar, es decir, es uno de los pocos sectores que ha seguido operando al 100%. Muchísimas gracias, Rafael. Te escuchamos. Adelante. Muchas gracias, César. Muchas gracias a los oyentes. Dentro del esfuerzo que viene haciendo Esquel por construir este acuerdo social, hemos creado una mesa agraria especialmente dedicada a discutir el problema de la pequeña y la mediana agricultura en el Ecuador. Nos parece que este es un tema que puede ser fundamental en un acuerdo nacional en la medida en que el problema de la agricultura en este momento está íntimamente vinculada a la crisis mundial desatada por el coronavirus. Hay que tener en cuenta, o vale la pena subrayar, que el coronavirus es una gripe más que aparece después, teniendo como antecedente varias gripes anteriores, como la gripe aviar, la gripe porcina, el ébola, la enfermedad de las vacas locas. Es decir, no es un hecho aislado. Eso por una parte. Y por otro lado, el coronavirus está, de acuerdo con los investigadores, vinculado al desarrollo de la agricultura industrial de gran escala en los países desarrollados. La enfermedad de las vacas locas. Es decir, Europa, no es un hecho aislado. Algunas partes de América Latina, etc. Es decir, la crisis desatada por el coronavirus está vinculada con la agricultura y con la producción pecuaria de gran escala en el mundo entero. Esa crisis, por lo tanto, pone en discusión el sentido mismo de la agricultura en todo el mundo. Y es allí, en ese momento, en donde, digamos, la pequeña y la mediana producción agropecuaria adquieren una importancia que hasta ahora no se le ha reconocido. Especialmente en la medida en que la pequeña y la mediana agricultura es una agricultura biodiversa, por oposición a la agricultura de gran escala, que es una agricultura de monocultivo que destruye los ecosistemas y la diversidad ecológica de los países. Entonces, hacerse cargo de la pequeña agricultura no es solamente atender un problema nacional, es tener en cuenta el hecho de que de hoy en adelante el mundo va a empezar a discutir cada vez más el rol de la pequeña y la mediana agricultura en el desarrollo de las cadenas de alimentación del mundo entero. Hay de pronto, como resultado de la crisis, una valoración de la pequeña agricultura y de la biodiversidad que la caracteriza, que el Ecuador debería de reconocer como un capital del Ecuador. Hay que reconocer el valor que los ecosistemas nacionales tienen para el desarrollo tanto de la economía nacional, de la vida en el Ecuador, como del mundo. En esa medida, digamos, creemos que lo que hay que hacer es impulsar el desarrollo o el fortalecimiento de la pequeña agricultura familiar biodiversa mediante un conjunto de políticas públicas orientadas a conseguir esto. En lo inmediato, es indispensable, por ejemplo, financiar tener un fondo de financiamiento de la pequeña agricultura que permita además
refinanciar las deudas que tienen actualmente los pequeños productores. El fondo creado de $1.000 millones por el gobierno nacional no está orientado a los pequeños productores. Hay que crear un fondo para pequeños productores agropecuarios, colocados no en los bancos estatales, sino en organizaciones financieras como las cooperativas de ahorro y crédito u organizaciones no gubernamentales que están trabajando con pequeños productores. Hay que mejorar los sistemas de comercialización de la producción agropecuaria de los campesinos, creando, por ejemplo, mercados virtuales que acerquen al productor y al consumidor para de esa manera saltar la cadena de intermediarios y mejorar la rentabilidad de la producción campesina. También consideramos que es necesario crear infraestructura de almacenamiento para que los pequeños y medianos productores y sistemas de crédito que les permitan a los pequeños y medianos productores almacenar su producción para poder regular adecuadamente la oferta y equilibrar los mercados para que los precios agrícolas no se caigan. Eso por una parte, eso como medidas inmediatas que se deberían de tomar, pero creemos que más allá de eso, hay un problema que tiene que ver con el paradigma de la agricultura. El Ecuador debería de empezar a asumir la diversidad biológica que tiene como un capital simbólico y económico, con el cual puede desarrollar un nuevo tipo de agricultura orientada también al mercado internacional. Hay que tener en cuenta que en el Ecuador existen experiencias de pequeños productores y de asociaciones de pequeños productores que producen y exportan productos agrícolas orgánicos, como por ejemplo producción de banano orgánico, producción de cacao orgánico, producción de quinoa, producción de brócoli orgánico. ¿Sí? Esos son ejemplos de lo que puede hacer la agricultura campesina biodiversa orientada al mercado internacional. Hay que orientarla tanto al mercado nacional como al mercado internacional. Y para eso es indispensable crear o mejorar los sistemas de investigación del Ecuador. Hay que fortalecer el trabajo de investigación de las universidades. Hay que fortalecer los sistemas de asistencia privados, sistemas de asistencia técnica que pueden tener el apoyo de organismos públicos como el Ministerio de Agricultura, pero que deberían de ser desarrollados particularmente por organizaciones o empresas privadas de profesionales dedicados a la asistencia técnica. Entonces, asistencia técnica, investigación especialmente en lo que tiene que ver con los ecosistemas biodiversos del Ecuador, pero también sistemas de comercialización, sistemas de crédito. Hay que considerar la posibilidad de que organizaciones financieras internacionales vinculadas a pequeños productores, como por ejemplo Rabobank, un banco de cooperativas holandés, otorguen crédito en el Ecuador para poder bajar las tasas de interés. Es fundamental bajar las tasas de interés del crédito agrícola para que los pequeños productores puedan competir. Entonces, estas son algunas de las propuestas que estamos discutiendo en la mesa agraria o en el grupo agrario del Pacto Social. Lo estamos haciendo son algunas de las propuestas que estamos profesionales representativo de las diferentes regiones del Ecuador, de la costa, de la sierra, del oriente. Hay dirigentes indígenas involucrados en la discusión, dirigentes campesinos de la costa, profesionales vinculados también a la agricultura campesina o a los proyectos de desarrollo de la agricultura campesina en el Ecuador. Esperamos tener hasta aproximadamente el 15 o 20 de junio próximo una propuesta que va a ser posteriormente discutida con organizaciones de agricultores de todo el país para elaborar junto con ellos una propuesta definitiva que sea representativa de lo que es el Ecuador y pueda generar las identificaciones que se necesitan
para que el Ecuador se una alrededor de esta propuesta del pacto social. Es fundamental que el país comprenda la necesidad de unirnos, la necesidad de construir una unidad nacional que permita tener un proyecto común para salir de la crisis por la que estamos y avanzar en el desarrollo del Ecuador. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Este es el momento del pacto social por la vida y por el Ecuador. Empecemos a construir, juntémonos, arrimemos el hombro. Estos diálogos nos van a conducir a una propuesta en donde están trabajando 7 mesas temáticas. Adelante, Araceli. Muchas gracias. Qué gusto. Muchísimas gracias por los importantes aportes. Debemos mencionar que el Pacto Social por la Vida y por el Ecuador es una iniciativa de Fundación Esquel, Counterpart Internacional y la Mesa de Convergencia, que ahora está también en Cuenca, Ambato y Guayaquil. Queremos comentarles que hay una importante interacción en las redes sociales. Janet Angulo nos saluda desde Quito, Salvador Velázquez desde Santo Domingo de los Colorados, Angélica Mera está conectada en Manta, Javier Paucar en Ambato, Patricio Troya nos comenta que es un tema muy interesante. Conexión Azul felicita la realización de este foro. Alicia Arias también está conectada a este espacio de debate y análisis. Diana Guayas está desde Loja mirando y retransmitiendo este foro. Elisa María está también en Guayaquil y felicita la realización de este pacto social por la vida. Además de eso, tenemos a Fátima Jesús Cruz, quien nos saluda desde el TENA. Tenemos una importante interacción. Invitamos a los distinguidos amigos, amigas que siguen los espacios que fomenta Fundación Esquel para la reflexión, el análisis y la propuesta, que se conecten a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, sus criterios y que también puedan interactuar la tarde de hoy. Muchísimas gracias, Araceli. Para comenzar con este segundo bloque, yo quisiera nada más mencionar algunas cifras que nos ubiquen en la discusión. Según el Latinobarómetro de las Américas del año 2018, que es el último que se hizo, hay una percepción en los ecuatorianos y en las ecuatorianas de más del 50% que perciben que la corrupción ha incrementado algo y mucho. Y la satisfacción con la democracia se ha deteriorado y las esperanzas en cuanto a mejore la calidad de vida cada vez han bajado. Tomando en cuenta el barómetro de las Américas, más bien del año 2019, vemos que un 25% de la población ha dicho que es tolerante hacia la corrupción, es decir, 1 de cada 4 ecuatorianos ve como algo natural los hechos de corrupción y de impunidad. Y asimismo el 26.6% se manifiesta víctima de la corrupción. Boris, ¿qué nos puedes seguir diciendo acerca de estas propuestas que están trabajando en la mesa temática que lideras acerca de la lucha contra la corrupción y la impunidad? Gracias, César. Me habría encantado darle la palabra al doctor Juan Esteban Guarderas, que está también acompañándonos en el foro. Él, de hecho, es un experto en el tema de anticorrupción, pero por un problema más de descoordinación mía no resolví tecnológicamente ese tema. A ver, además de lo que se ha dicho, yo creo que hay una tarea que es de todos, ¿no? Y es el tema de cómo recuperamos la ética, la integridad como un valor. ¿Cómo hacemos para, más allá de las leyes, la persecución, la denuncia, los castigos, etcétera, hacemos que a la gente le vuelva a importar el tema de la corrupción? Y eso pasa por educación. Y la educación no necesariamente es la educación que se da con las mallas curriculares en los colegios y escuelas. Además, la educación va por la formación que en nuestras casas, en nuestros espacios de trabajo, en el barrio, en los lugares donde socializamos, hacemos esta suerte de campaña, esta suerte de propuesta, de persuasión,
de que la corrupción, de que la impunidad le quitan valor a la sociedad. Es una pérdida de todo el mundo, no solamente se enriquecen los que se roban o se empobrecen los robados, sino que toda la sociedad entra en un proceso de retroceso, digamos, social de sus valores. Entonces, además de estas sugerencias que vienen de los expertos en temas jurídicos, también se está planteando en cómo después de esta pandemia o junto a esta pandemia también empezamos a reconstruir el país, la sociedad, desde estos valores que nos vuelven a nos van a poder volver a juntar. Es decir, yo creo que independientemente de las importantes propuestas en las distintas mesas, un pegamento que tiene la sociedad y que nos va a permitir seguir como nación, no solamente como un Estado, como nación, algo que nos junta, que nos identifica, es el tema de la integridad, del valor de la palabra, del respeto por lo ajeno, de que los derechos del otro son tan o más importantes que mis propios derechos. Y eso yo creo que es una cosa que espero que sea un subproducto de esta pandemia. No solamente tiene que haber un nuevo diseño del Estado en cuanto a la centralidad o un nuevo diseño en cuanto a la salud, a la agricultura campesina, a la economía, sino que estos temas son fundamentales. Es tarea de todos, sin distinción de edad, sexo, territorio, región, etc. Tenemos que luchar todos porque recuperar la integridad, recuperar la ética, recuperar el compromiso con los demás. Gracias. Muchísimas gracias, Boris. Quiero recordar a quienes se unen a la sintonía de esta transmisión por redes sociales y quienes también han seguido el pacto, que hay 4 principios que guían este camino sobre la base del acuerdo que han llegado las organizaciones de la sociedad civil, y es que el pacto se construye sobre la ética social y pública, sobre el respeto a la diversidad, le toma la democracia como un valor supremo, y también uno de los principios es la garantía de los derechos humanos. Esto nada más para recordar cuáles son los principios del pacto. Sin embargo, vamos a seguir hablando acerca de la mesa temática que aborda el tema de descentralización, sobre todo ahora que se habla de nuevo de que el Ecuador ha tenido una época fuerte donde en vez de descentralizarse, recentraliza. Y claro, hay una discusión muy fuerte en la medida de que la pandemia ha desnudado un poco más, o diría, ha desnudado mucho este Estado centralista que no se ha podido superar. Juanita, por favor, ¿cuáles son los criterios alrededor de este tema? César, usted muy bien lo plantea. Realmente la pandemia lo que ha hecho es agudizar y evidenciar a nivel de país cuáles son esas aristas más débiles que teníamos, tanto a nivel de gestión, a nivel de lo público, a nivel de planificación, a nivel de eficiencia y de logros en metas, en propuestas y en avances que se habían planificado, muchas veces desde una mirada bastante nacional. Es decir, cuando se habla de planificación o analizamos cuáles son esos indicadores para alcanzar resultados, los datos sobre los que se toman decisiones, no existe una evidencia en la mayoría de ellos asentado a nivel parroquial, comunitario o cantonal. La mayoría de cifras son nacionales y la mayoría de cifras, si logran desmenuzarse un poco más, terminan siendo provinciales. Entonces, esa toma de decisión a nivel de los territorios termina siempre atada a una visión desde el centro. Y esa hipercentralización también es una forma de corrupción porque no permite que los territorios se desarrollen. Si hablamos de las aristas que estamos mencionando en estas mesas, sin hablar de los otros ejes de las mesas nacionales que se revisan, lo que hace es replantear un modelo como país. Y nuevamente resalto el hecho de que descentralización no va anclado a cuánto del presupuesto nacional le entregan al territorio, a los cantones o a las parroquias, sino significa cómo esos territorios dinamizan la descentralización.
cómo esos territorios, al dinamizar la descentralización, fortalecen la democracia. Si fortalecemos la democracia basado en los principios de ética, respeto, transparencia, pluralidad, diversidad, participación ciudadana, garantía de derechos y todo aquello que reza nuestra Constitución, muy seguramente estaríamos hablando de una dinámica de país muy distinta. El problema es cuando miramos todo desde un solo lente y desde ese lente tomamos las decisiones. Entonces, los gobiernos locales priorizan unas cosas, saben su dinámica local, ven los temas que hay que potenciar, pero desde lo nacional se resuelven otras. En esa dinámica, si miramos la discusión y solamente el enfoque que ha dado el gobierno ahora para reducir el gasto público, plantea esta reducción del Estado. Pero en esa reducción del Estado no hay una mirada de desconcentrar procesos ni de descentralizar. Y hay procesos que duplican acciones. Si hablamos solamente en el marco de soberanía alimentaria, hay varios cruces de competencias. La dinamización de riego, fundamental para el tema agrícola, la tiene la prefectura cruzado con el Ministerio de Agricultura y antes con Senagua. Cuando teníamos los temas de fomento agrícola, entra también el Ministerio de Agricultura y la prefectura. Si hablamos de cambiar el rol del Estado y queremos reducir su peso, tal vez muy seguramente un diálogo estrecho con los gobiernos locales ayudaría a tomar decisiones mucho más eficaces que dinamicen esa soberanía alimentaria, potenciando el rol de lo local. Este repensar de las ciudades que se asienta en una planificación que para la ciudadanía a veces termina siendo casi chino por el nombre que se coloca en la norma, y chino no me refiero por desmerecer, sino por el hecho de que es inentendible en términos. Plan de desarrollo y ordenamiento territorial termina siendo muy difícil. Y en realidad lo que significa es qué pasa en el territorio y qué se prioriza y qué se dinamiza, qué se hace y qué no se hace. Hoy en día hay que evitar la movilidad, hay que acercar los servicios, hay que garantizar la seguridad. Por lo tanto, si se tiene en mercado, se dinamiza el tema agroproductivo, muy seguramente hay que identificar esos productores, generar mercados más cercanos a la población, dinamizar procesos productivos en los barrios, en las parroquias, generar otro tipo de movilidad. Y eso, ¿quién tiene la potestad? Son los municipios. Los municipios ordenan el territorio. Y eso va de la mano con la prioridad que tiene la prefectura de dinamizar la economía desde el punto agrícola y ganadero como prioridad a nivel provincial. Si eso no se comprende, lo que hacemos es duplicar esfuerzos. Si duplicamos esfuerzos, desperdiciamos recursos. Si desperdiciamos recursos, lo poco que tenemos llega en menor cantidad y somos menos productivos de lo que deberíamos como país. Entonces, en esas reflexiones, hay varios ejes que dinamizan la discusión cuando hablamos de descentralización y desarrollo local. Lo primero, mirar al territorio como un modelo que dinamiza esa democracia y la descentralización. La descentralización mirada más allá solo del presupuesto, sino como una realidad que mueve la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas, entendiendo que cada cantón y cada provincia es distinto. Generar procesos que respeten esa mirada, es decir, que las tomas de decisiones consideren los puntos de vista de los otros. Si estamos buscando optimizar recursos, optimizar un modelo de Estado, ¿por qué no se piensa ese modelo también desde esa descentralización y esa entrega de competencias? Que nuevamente, repito, en salud exige una reflexión, ahí ya la mesa se valora más profundamente, pero ese es un eje que tiene que evaluarse también desde el rol de lo local. Lo mismo pasa con educación y con soberanía alimentaria. Y otro elemento que quería ahí plantearlo también con mucha fuerza es esta ley última que se aprobó junto con la humanitaria y que muy poco se ha debatido de ella, del ajuste financiero, sí pone en seria contradicción el enfoque que la Constitución plantea, tanto cuando habla de administración pública, al hablar de eficiencia, eficacia, calidad, descentralización y desconcentración, y cuando hablamos del artículo que hace un momento mencioné de los deberes del Estado, en garantizar un desarrollo equitativo partiendo de una descentralización y respeto a la dinámica local. En esa de ahí hay una
una entrega o un poder muy fuerte hacia el Ministerio de Finanzas en regular todo lo que significa la dinámica local y el rol que juega en materia presupuestaria también los municipios y las prefecturas, y aquello que estaba normado en cómo se entregaba recursos, la dinámica de las empresas públicas desde lo local, la mirada territorial, cómo juega ese rol y que buscaba dinamizar la descentralización desde lo local, así lo planteaba la Constitución, en este momento entra en una discusión distinta. Entonces, cuando hablamos, y para las personas que nos escuchan de los diferentes cantones, de las diferentes provincias, las realidades para exigir procesos, el momento que se toman decisiones para cerrar unidades de atención, que alejan servicios de la población, que complican a veces el acceso a servicios que desde lo local requieren ser resueltos, y más cuando hablamos de poblaciones de alto riesgo, esas dinámicas complican lo local. Entonces, ese modelo que piensa un modelo cercano para la gente, que dinamiza este pacto del que tanto estamos hablando en el marco de la garantía de los derechos, de la vida, el generar una dinámica que transparente la gestión pública, necesariamente exige empoderar el rol desde lo local, desde lo territorial, para generar una discusión distinta que le repiense al país en un rol distinto, no necesariamente burocratizado o generado a una tecnocracia que compacta procesos y que a veces nos impide una manera de entendernos distinta y dinámica y respetando las formas de ser de cada uno de los territorios. Muchísimas gracias, Juanita. Quisiera decirles a todos quienes se unen a la sintonía de este foro digital que ha transcurrido rápidamente 1 hora y lo que ha hecho es, el objetivo de este programa ha tratado de incentivar o de generar expectativas alrededor de lo que las distintas mesas de trabajo están realizando alrededor de esta gran propuesta del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador. Y finalmente, en esta última intervención, Rafael, ¿qué es lo que nosotros podríamos esperar con una gran expectativa, por cierto, del trabajo que nos va a entregar la Mesa de Economía Agrícola Campesina? Te escuchamos, Rafael. Muchas gracias, César. Yo lo que creo es que la Mesa Agrícola Campesina puede elaborar una propuesta para organizar un diálogo nacional vinculado con el tema del desarrollo de la agricultura ecuatoriana. Yo quisiera insistir en una cosa que me parece importante. La crisis por la que atraviesa el país es una crisis profunda. Es una crisis que no se originó en el tema del coronavirus, existía ya antes de eso, con la caída de los precios de los productos de exportación, particularmente el petróleo. Y cuando el Ecuador entra en una crisis como esa, generalmente no se une, sino que se divide. Generalmente el país, en vez de enfrentar la crisis uniéndose, se divide. El gran mérito del esfuerzo de Esquel es plantear el problema de la necesidad de un acuerdo nacional como condición de superación de la crisis. No puede haber superación de la crisis si no hay unidad nacional. Y el trabajo de la Mesa Agrícola puede contribuir a tejer esa unidad nacional en la medida en que proponga políticas para construir un nuevo modelo de agricultura en el Ecuador. Una agricultura en la que tiene que estar involucrado el 70% de los pequeños y los medianos, el 70% de los agricultores ecuatorianos que son pequeños y medianos productores de hasta 50 hectáreas. Pero también los grandes productores. Hay importantes sectores de grandes productores, por ejemplo, en banano, incursionando en la producción de banano orgánico de exportación, productores de la sierra dedicados a producir brócoli orgánico, etc. Es decir, tenemos que tratar de construir una unidad alrededor de lo que son las capacidades y las potencialidades de la agricultura ecuatoriana. La agricultura ecuatoriana tiene que encontrar su propio camino y ese camino parece estar íntimamente vinculado a la diversidad de la agricultura de pequeños y medianos productores
y a los ecosistemas y a la riqueza genética que esos ecosistemas encierran. Hoy en día se habla en el mundo de una nueva revolución biológica, de una revolución que está vinculada con los grandes descubrimientos que se producen en la biología del mundo, en la biología contemporánea. Los países latinoamericanos son, y en particular los países andinos de América Latina, entre ellos el Ecuador, son países de una gran biodiversidad que puede ser estudiada, que puede ser trabajada para generar capacidades productivas que le permitan al Ecuador desarrollarse a partir de sus propias potencialidades. En esta medida creemos que lo que la mesa agraria puede aportar son sugerencias, propuestas para discutirlas con los diferentes sectores que componen o las organizaciones de agricultores que componen el sector agrícola y pecuario del Ecuador para ir elaborando en conjunto un programa de desarrollo que genere, como decían antes, identificaciones nacionales fuertes que unan al país y nos permitan superar la crisis. Gracias, César. Muchísimas gracias, Rafael. Por favor, Araceli, tú tienes algunas noticias que darnos y que hemos recibido una serie de mensajes de diversos lugares del país en el transcurso de esta hora. Te escuchamos, Araceli. Es así, mucha gente se ha conectado desde diversos lugares del país, nos han escuchado y nos han sintonizado a través de este medio virtual desde la costa, la sierra y la Amazonía. Tenemos saludos de Rocío Hidalgo Villacreces, desde Babahoyo, quien manifiesta que ha sido una muy buena ponencia y saluda a Rafael. Rita García nos saluda desde el Tena. Edgar Pinto Villagómez nos saluda también desde el Cantón Mejía, él como ex vicealcalde de este importante cantón. Jorge Alejandro Villavicencio está también saludándonos desde Jipijapa, Manta. Aida Beltrán nos saluda desde Quito, pero ella es oriunda de la provincia de Cotopaxi. Wilmer Romero nos saluda desde Guayaquil. Elsa María Castro también saluda desde Guayaquil y felicita esta iniciativa. Tenemos que comentar que Edgar Pinto Villagómez manifiesta y hace una pregunta que seguramente será tratada en la mesa de descentralización y nos dice si es necesario dinamizar las relaciones humanas y públicas para mejorar la eficiencia y la descentralización. Hemos tenido un importante foro en la tarde de hoy que nos ha permitido abordar 3 de los 8 temas que abordará este Pacto Nacional por la Vida y el Ecuador. Debemos manifestar a nuestra distinguida teleaudiencia a través de estos importantes medios virtuales que realizaremos foros de aquí los próximos 4 jueves abordando justamente cada una de las temáticas que el pacto llevará adelante. Eso es importante que todos lo conozcan. Agradecer a todos quienes se sumaron la tarde de hoy a través de Facebook, Twitter e Instagram e invitarles a que sigan participando de estos espacios de aquí en adelante. Muchísimas gracias, César. Gracias a los ponentes, gracias a Juanita Versosa desde Cuenca, gracias a Rafael Guerrero desde Guayaquil y a Boris Cornejo desde Quito. Para finalizar este foro, queremos decir que el Pacto Social por la Vida y por el Ecuador cree que es necesario e impostergable que las distintas organizaciones políticas, sociales, empresariales se sientan a la misma mesa y se llegue a acuerdos mínimos con el objetivo de sacar adelante al país sobre la base de las siguientes orientaciones. Luchar contra la corrupción y la impunidad, parar inmediatamente cualquier intento proselitista y electoral y peor aún con el uso de recursos públicos, sentar las bases para un diálogo auténtico, inclusivo y sostenible, respaldar y garantizar el trabajo de educadores, personal médico, policía, fuerzas armadas, comunicadores, agricultores, servidores públicos y de todos quienes tienen en actividad al Estado. Proponemos una tregua activa. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo día jueves. Seguimos construyendo un Ecuador distinto con un pacto social por la vida y por nuestro país. Muchísimas gracias. Una buena noche.
Esquelita, boletín de recursos para potenciar organizaciones sociales. Pronunciamiento público de ONGs. Organizaciones sociales llaman a una tregua política y la conformación de un pacto social. Convocan a los diferentes sectores a poner la vida del ser humano en el centro de atención de las políticas públicas. Pacto Social por la Vida y el Ecuador. 40 organizaciones sociales de Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta y Quito llaman a una tregua política para la conformación de un pacto para hacer frente a la crisis social, política y económica que atraviesa el Ecuador. No te pierdas la programación de Esquel Clip Live por diferido. Programa de ciudades sostenibles y resilientes. El respiro de los ecosistemas. 2 caras de la moneda en tiempos de coronavirus. Las ciudades y retos de la información en tiempo de coronavirus. Construir resiliencia en tiempos de coronavirus. 4 años del terremoto, aprendizajes y errores en momento de crisis. Programas de géneros y diversidades. Garantía de derechos y violencia en tiempo de coronavirus. Mujeres, innovación y alto impacto. El hogar, escenario de construcción de relaciones. Crisis sanitaria, impacto en territorios. Programa de participación ciudadana e incidencia. Hackathon post-crisis COVID-19. Foro Economía y Agricultura. Pensamientos y voces de las juventudes en tiempo de coronavirus. Análisis y propuestas. Situación actual económica. Retos de la educación frente a la pandemia. Esquel Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva.